Muy buenos días. Es un gozo para mí traerles hoy una nueva palabra de consuelo. Y la palabra de consuelo el día de hoy la encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde la palabra del Señor dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El interés del autor sagrado es demostrar que el sacrificio de Cristo solo necesitaba ejecutarse una vez, y con esa sola vez sería suficiente para obtener la redención eterna de su pueblo. Y aquí el autor presenta otro contraste entre el culto judaico y la fe cristiana: que nuestra salvación no depende anualmente de sacrificios, sino que es segura en el único sacrificio efectuado por Jesucristo. Que no se requieren más sacrificios porque este fue suficiente para el mal que quería curar, es decir, para el pecado. Jesús solucionó este problema de una vez y para siempre. Y que era necesario hacerlo una sola vez queda demostrado en el hecho de que Dios requería la muerte del pecador una sola vez. Desde la caída de Adán, todos los hombres, salvo contadas excepciones, mueren una sola vez. Esto es lo común. El hombre muere una sola vez y luego espera el juicio. Solo contados hombres experimentaron la resurrección y volvieron a morir una segunda vez. Esto no es lo común. Siendo que todo pecador debe morir una sola vez, entonces Cristo, el Dios hombre, que sufre la muerte sustitutiva por el pecador, también debía morir una sola vez y no varias veces. Su muerte tuvo el poder de abarcar la muerte de todos los hombres por los cuales él debía morir. Una sola muerte por todas las muertes. Ahora, ninguna persona puede decidir escapar de los lazos de la muerte. Ella ha sido como un amo cruel del cual nadie se ha librado, salvo aquellos a los cuales el Señor quiso levantar de esta tierra sin sufrirla, como fue el caso de Enoc o el caso de Elías, el cual fue llevado al cielo en un torbellino. Pero el resto de hombres y mujeres, para ninguno ha habido escapatoria. Todos han debido cruzar el valle de la sombra y de la muerte. Este es un destino ineludible. Un día todos tendremos este misterioso encuentro. Tan terrible ha sido la muerte en el género humano que casi siempre se le relaciona con la oscuridad, con un valle sombrío, lúgubre. Por ejemplo, Job capítulo 10, versos 20 y 22 dice: ¿no son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Pero los hombres no solo mueren una sola vez, sino que luego deben enfrentarse al juicio. Todos, luego de pasar el valle de la muerte, en algún momento compareceremos ante el tribunal de Dios para rendir cuentas por nuestros actos. Como dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero aquí hay otro contraste. Los hombres mueren y después viene el juicio. Pero Jesús, luego de su muerte, no obtuvo juicio, sino que obtuvo la salvación para con los suyos. Bendita muerte, la de nuestro Salvador.
Solo Él podía obtener salvación a través de su muerte. Ningún ser humano podía obtener semejante bien, ni para él ni para los demás. Cuando el autor dice que Jesús llevó los pecados de muchos, indica que cuando Él fue levantado en la cruz, llevó juntamente consigo nuestros pecados. La expresión muchos, entonces, es puesta en contraste con aquel uno que fue sacrificado. Uno murió por muchos. Uno murió por muchos. Ahora, no solo los hombres mueren una sola vez, y después de esto deben enfrentar el juicio ante el Creador eterno, sino que Jesús volverá una vez más. Esta segunda venida ya no tendrá relación alguna con la expiación del pecado, sino que vendrá para salvar a los que le esperan. Dice la Biblia, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para entender este y otros pasajes en los cuales se habla de la salvación como algo aún no consumado, no completo, es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales de la salvación. Primero, la salvación nos libra de la culpa del pecado, la justificación. La justificación del poder y segundo, la salvación nos libra del poder del pecado. Esa es la santificación, y la salvación nos libra de la presencia del pecado, y esa es la glorificación. Por lo tanto, nuestra salvación será consumada de manera definitiva cuando seamos libres de la presencia del pecado en la glorificación. Pero, amigo, está establecido que morirás y después vendrá el juicio. Pero si no te has puesto a cuentas con Dios por medio del sacrificio de Cristo, creyendo en Él, entonces tendrás que pagarle tu deuda eterna a Dios en el infierno, lugar del cual nunca escaparás. Ven a Cristo hoy y tendrás la seguridad de que cuando Él regrese por segunda vez, te salvará completamente. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.